5. Essenan-Serit, la capital del distrito Beset, estaba situada en la boca de un río, donde este se unía al mar tras bajar de las montañas. Edificios de piedras grises y negras se apretujaban en la desembocadura y se extendían por la orilla del mar y por las laderas de las verdes colinas circundantes. Era, al menos en los barrios centrales, una ciudad de puentes, arroyos y fuentes. El agua brotaba en los patios, descendía por las paredes exteriores de las casas y fluía por el paseo central de los bulevares, así que su ruido te acompañaba a donde quiera que fueras. El centro de detención del distrito estaba situado en la parte alta de una de las colinas y no resultaba visible desde la mayor parte de la ciudad. Se trataba de un edificio bajo y largo que disponía de varios patios interiores. Estaba rodeado por un muro de 2 metros de alto y, si el edificio hubiera estado en la otra vertiente, habría bloqueado cualquier vista del mar. Aún así, el entorno era bastante agradable, con hierba e incluso algunas flores en los patios. Todos los casos complicados o de condenas largas del distrito Beset se enviaban allí, y casi todos estaban destinados a interrogatorio o reeducación. Por lo visto, sin contar las habitaciones donde se llevaban a cabo los interrogatorios, no había instalaciones para que las visitantes se reunieran con las presas. De hecho, al principio las funcionarias se opusieron a que viera a la ciudadana Keter, pero yo insistí. Al final, nos permitieron reunirnos en un pasillo donde había un banco debajo de una ventana que daba al muro de piedra negra y a una estrecha franja de hierba medio seca. Carl 5 esperó a varios metros de distancia, impasible, pero con una actitud de desaprobación, ya que la obligué a permanecer fuera del alcance del oído para proporcionar a Keter, al menos, cierta sensación de privacidad. La Spene esperó junto a ella, igualmente impasible. Se había mantenido cerca de 5 desde que salimos de la estación. En parte, supuse yo, para molestarla. La auxiliar seguía actuando como si el juego de té roto no significara nada para ella, pero yo sospechaba que siempre sabía dónde estaba la caja dorada, roja y azul. 5 la había dejado en la estación y le había dicho a Cal Rocho que, si la Spene se hubiera quedado allí, ella se la habría llevado consigo al planeta. No creía que fuera a venir, me dijo Keter en Ratchae sin ningún preámbulo de cortesía ni una reverencia. Vestía la chaqueta, los pantalones y los guantes grises y sencillos que constituían la ropa común de cualquier ciudadana que no contara con los medios para comprarse otra. Solía llevar el pelo trenzado y recogido con un pañuelo en la parte posterior de la cabeza, pero ahora lo llevaba muy corto. Correspondí con un gesto a su saludo y la invité a sentarse. ¿Cómo está?, le pregunté en Delsik. Ella no se movió. No les gusta que hable ningún idioma salvo el Ratchae, repuso en esta lengua. Según dicen, eso no ayudaría en mi evaluación. Estoy bien. Como puede ver. Realizó una pausa y añadió. ¿Cómo está Uran? Está bien. ¿Le han dado sus mensajes? Debían de estar en el SIG, respondió con un levísimo rastro de amargura en la voz. Así que lo estaban. Ella deseaba vivamente venir conmigo. Lloró cuando le dije que Keter había pedido que no acudiera. Keter apartó la mirada hacia el extremo del pasillo donde estaban 5 y, a su lado, la Spene y volvió a mirarme. No quería que me viera así. Eso sospeché yo. Ella lo comprende. En general. Y le manda su amor. Esto a Keter le pareció divertido. Soltó una risa breve y entrecortada. ¿Ha recibido alguna noticia del exterior?, le pregunté al ver que no decía nada. ¿Sabe que las trabajadoras agrícolas de las plantaciones de té de las montañas están todas en huelga? Según dicen, no volverán al trabajo hasta que les paguen la totalidad del sueldo que les corresponde y se les restituyan sus derechos como ciudadanas. Fosif Demche llevaba años engañando a sus trabajadoras. Les hacía creer que estaban en deuda con ella y, como eran deportadas de Balskai, nadie las representaba fuera de las plantaciones de té. Ajá, exclamó Keter, y sonrió repentina y ferozmente. Casi como su antiguo yo, pensé. Entonces su sonrisa desapareció, aunque la fiereza siguió allí. En su mayor parte oculta. Mantenía los brazos estirados a los lados y apretó sus manos enguantadas en sendos puños. ¿Sabe cuándo tendrá lugar? Cuando lo pregunto, me contestan que no es bueno para mí preocuparme por ello. Dicen que no ayudará en mi evaluación. Definitivamente, esta vez hubo amargura en su voz. ¿Se refiere a su interrogatorio? Me han informado que será mañana por la mañana. ¿Se asegurará de que no hagan nada que no deban? Y decía que no creía que yo acudiera. Sí. ¿Y cuándo me reeduquen estará usted allí? Si usted lo quiere, lo intentaré. No sé si podré. Ella no respondió y su expresión no cambió. Yo volví a utilizar el del SIC. Uran está realmente bien. Se sentiría usted orgullosa.
¿Quiere que le comunique a su abuelo que se encuentran ustedes bien? Sí, por favor. Seguía hablando en Ratchay. Ahora debería regresar. Se ponen nerviosas si algo se sale de la rutina. Discúlpeme por causarle tantas molestias. Quería comprobar por mí misma que está bien y quería que supiera que he venido. Una guardia uniformada de marrón se aproximó por el tramo del pasillo que había detrás de Keter. Obviamente, había estado esperando el menor indicio de que nuestra conversación había terminado. Keter dijo únicamente, de acuerdo, y se alejó con la guardia por el pasillo, siendo la viva imagen de la tranquilidad y la despreocupación salvo por sus manos, que seguían apretadas en sendos puños. Volví a tomar el funicular, esta vez para bajar de la colina. Essenan Serith se extendía, negra, gris y verde, a los pies de este y, más allá, se veía el mar. 5 y la Spene estaban sentadas detrás de mí. Cal Rocho estaba con la traductora Zeyat en una planta de producción alimentaria junto al mar. Observaban cómo una masa viscosa y plateada de peces muertos se vertía en una cuba ancha y honda mientras una trabajadora visiblemente aterrorizada les explicaba cómo se elaboraba la salsa de pescado. ¿Y por qué hacen esto los peces?, preguntó la traductora Zeyat cuando la trabajadora se interrumpió para tomar aliento. Ellos no tienen mucha posibilidad de elección en este asunto, traductora. La traductora Zeyat reflexionó sobre esto durante un instante y luego preguntó. ¿Cree usted que la salsa de pescado sabría bien mezclada con té? No, traductora. No creo que eso fuera muy correcto. Entonces añadió, según supuse yo, para darle una pizca de sentido a la conversación. Venden unos pastelitos que tienen forma de pez. A algunas personas les gusta mojarlos en el té. Comprendo. La traductora Zeyat realizó un gesto de asentimiento. ¿Tiene alguno aquí? Traductora, intervino Cal Rocho antes de que la trabajadora se viera obligada a reconocer que no, que allí no tenía ningún pastelito con forma de pez. Seguro que más tarde podremos conseguir alguno para usted. A continuación se añade sal al pescado, siguió informando la trabajadora mientras lanzaba una mirada de agradecimiento a Ocho. En la estación Actoet, Tisaruat estaba sentada hablando con la sacerdotisa jefa de los misterios. Esta era una secta local muy popular no solo entre las Esais, sino también entre las Ratchais de fuera del sistema. La hierofanta de los misterios era una persona muy popular e influyente. Teniente, decía la hierofanta, le seré totalmente franca. Este asunto parece constituir una especie de pelea entre su eminencia y Fian y la capitana de flota. El apartamento de la hierofanta estaba situado encima y detrás del templo de los misterios. Era pequeño, como la mayoría de los de su tipo, y el mobiliario del luminoso salón en el que estaban sentadas era sencillo. Solo una mesa baja y unas cuantas sillas con cojines lisos. Pero había numerosas y florecientes orquídeas en las estanterías y en soportes situados en las paredes. Eran de colores violeta, amarillo, azul y verde, y endulzaban el aire con su aroma. No era inusual que las residentes de la estación apartaran un poco de su ración de agua para regar 1 o 2 plantas, pero aquella exuberante floración no podía deberse, únicamente, a que la hierofanta utilizara, de vez en cuando, un poco del agua de su baño para el riego. También quiero decirle, continuó la hierofanta, que sin duda su eminencia nunca realizaría un acto como este, que está en franca oposición a la administradora, sin estar segura de contar con el apoyo de la gobernadora Giarot. ¿Y usted pretende que me meta en medio de todo esto? ¿Y para qué? Yo no dispongo de formación para realizar la predicción diaria y, aunque la tuviera, estoy segura de que la mayoría de las ciudadanas no aceptarían recibirla de mí. Podría sorprenderse, observó Tisaruat con una sonrisa relajada. Ahora que tenía aquel reto, su enojo por perder el control de la comunicación de las residentes del subjardín con administración de la estación se había atenuado. Es usted muy respetada aquí. De todos modos, a partir de mañana por la mañana, las predicciones las realizará la administradora de la estación celar. Al fin y al cabo no se requiere ser una sacerdotisa para hacerlo y la administradora sí que cuenta con la capacitación necesaria, aunque no lo ha hecho desde hace tiempo. No, lo único que le pedimos es que oficie los nacimientos y los funerales. Puede que no todas las residentes de la estación lo consideren aceptable, pero aún así creo que muchas Esais sí que lo harán. Si a la hierofanta le sorprendía mantener aquel tipo de conversación con una persona tan joven y presumiblemente inexperta como lo era Tisaruat, no lo demostró. A muchas Esais no les importaría en absoluto que las Ichanas fueran expulsadas permanentemente del subjardín. O, mejor aún, que se las trasladara por la fuerza a suelo o a estaciones de fuera del sistema, y sospecho que, probablemente, esto sería lo que ocurriría si su eminencia se saliera con la suya.
Por lo tanto, las Esais que aceptaran mis servicios seguramente serían las mismas que apoyarían a su eminencia. Por otro lado, su eminencia Ifian es vecina mía y, por razones que sin duda no tengo que explicarle, preferiría mantener una buena relación con ella. Así que volveré a preguntárselo, ¿por qué habría de ponerme en medio de todo esto? La teniente Tisaruat siguió sonriendo y percibí en ella una ligera satisfacción. Como si la sacerdotisa acabara de caer en la trampa que le había preparado. Yo no le pido que se ponga en ningún lugar, solo le pido que esté donde está. La hierofanta abrió los ojos con sorpresa. Teniente, no recuerdo haberla iniciado y, dada su juventud, de haberlo hecho lo recordaría. Aunque las palabras de Tisaruat me habían parecido intrascendentes, de algún modo debían de haberse referido a los misterios. Además, Anander Mianae sin duda estaba familiarizada con ellos, ya que ningún misterio ni sociedad secreta que no admitiera la Lord del Ratch podía perdurar. Tisaruat frunció el ceño falsamente intrigada. No sé a qué se refiere, hierofanta. Solo quiero decir que usted sabe dónde reside la justicia en esta situación. De acuerdo, estrictamente hablando, las Ichanas estaban en el subjardín de modo ilegal, pero, como usted bien sabe, antes de que se trasladaran allí, sus vecinas Esais habrían hecho cualquier cosa para echarlas de donde estaban viviendo. A pesar de ello, lograron salir adelante y, ahora, sin que hayan hecho nada para merecerlo, se encuentran sin un lugar donde vivir. ¿Y por qué? Por los absurdos prejuicios de algunas Esais y el empeño de su eminencia Ifian en buscar pelea con la capitana de flota. Una pelea en la que, por cierto, la capitana de flota no tiene ningún interés. Y por lo que deduzco, usted tampoco observó la hierofanta con sequedad. Yo quiero dormir en un lugar que no sea un pasillo, repuso Tisaruat. Y quiero que mis vecinas regresen a sus hogares. La capitana de flota Breck quiere lo mismo. No sé por qué su eminencia Ifian se ha puesto en contra de la capitana de flota y, desde luego, no entiendo por qué ha elegido una forma de hacer lo que deja a tantas residentes de la estación no solo en circunstancias incómodas, sino con incertidumbre acerca de su futuro. Parece que haya olvidado que no es correcto ejercer la autoridad del templo en beneficio propio. La hierofanta inhaló aire de una forma reflexiva y lo exhaló mientras exclamaba: «Vaya». Y añadió: «Con todos mis respetos, teniente, pero es usted una auténtica manipuladora». Y antes de que Tisaruat pudiera defender su inocencia, continuó: «¿Y qué hay de esos rumores que corren acerca de una conspiración? ¿Acerca de que unas alienígenas se han infiltrado en la Lord del Ratch?» «La mayor parte son tonterías», replicó Tisaruat. «La Lord del Ratch tiene una discrepancia consigo misma y esta se ha convertido en una lucha abierta en las estaciones palaciegas provinciales. Algunas naves militares se han decantado por una u otra facción y son las responsables de la destrucción de varios portales interestelares. La gobernadora del sistema cree que sería contraproducente revelar esta información de una forma generalizada, de modo que usted simplemente la extiende como un rumor. Hierofanta, yo no le había dicho nada de esto a nadie hasta ahora y, en este caso, solo porque usted me lo ha preguntado directamente y, además, estamos solas». Claro que, en rigor, eso no era cierto, ya que Estación podía oírlas y, casi con toda certeza, había una sirvienta u otra sacerdotisa cerca. Si usted lo ha oído como un rumor, que yo sepa no lo hemos iniciado ni la capitana de flota Breck ni yo ni ninguna otra miembro de nuestra tripulación. ¿Y sobre qué trata esa supuesta discrepancia y qué facción apoya usted? La discrepancia es complicada, pero sobre todo implica la futura dirección que tomará Anander Mianae y, paralelamente, el espacio Ratchai. El fin de las anexiones y de la creación de auxiliares. El fin de ciertas presunciones respecto a quién está capacitada para ejercer el mando, todas estas son cuestiones sobre las que Anander Mianae está, de una forma prácticamente literal, dividida. La capitana de flota Breck no apoya a ninguna de las facciones. Ella está aquí para mantener el sistema estable y seguro mientras las discrepancias se resuelven en los palacios. Sí, ya he notado que Atoek está mucho más en calma desde que ustedes llegaron. La voz de la sacerdotisa sonó muy seria. Y antes era un modelo de justicia y prosperidad para todas las ciudadanas. Observó Tisaruat con la misma seriedad y deteniéndose ligeramente en todas las ciudadanas. La sacerdotisa cerró los ojos y suspiró y Tisaruat supo que había ganado. En la misericordia de Kalr, Seibarden justo acababa de terminar su guardia. Se sentó en su camastro con los brazos firmemente cruzados. Todavía llevaba puesto el correctivo en la mano, pero casi había terminado su trabajo. Teniente la llamó Nave al oído, ¿quiere tomar un té? Era un cumplido. Durante los últimos días, Ekalo había interactuado con Seibarden de una forma fría y formalmente correcta.
todo el mundo a bordo sabía que algo no iba bien entre ellas. Nadie tenía conocimiento de la adicción al kef de Seibarden ni entendía el auténtico significado de sus brazos cruzados. Un signo de que el estrés de los últimos días y, probablemente, de las últimas semanas se había ido acumulando hasta sobrepasar sus límites. La teniente Ekalu no se lo tomó como un cumplido, señaló Nave, y le indicó a Maad 4 que esperara antes de llevarle el té. Pues yo lo dije en ese sentido. Insistió Seibarden. Yo estaba siendo amable. ¿Por qué no lo entiende? Estoy convencida de que la teniente lo entiende, contestó Nave. Seibarden soltó una risita burlona. Después de una pausa de 3 segundos, Nave añadió: solicito su benevolencia, teniente. Seibarden, confundida, parpadeó y frunció el ceño. No era el tipo de expresión que las naves solían utilizar con sus oficiales. Quisiera señalar que, cuando la teniente Ekalu le dijo que su pretendido cumplido le resultaba ofensivo, usted inmediatamente dejó de ser amable con ella. Seibarden se levantó del camastro con los brazos todavía firmemente cruzados y caminó por su diminuta habitación, que medía 2 pasos de un extremo al otro. ¿Qué quieres decir, Nave? Quiero decir que creo que le debe una disculpa a la teniente Ekalu. En suelo, a medio camino de descenso de la colina en el funicular, regresé, sobresaltada, a mi entorno más inmediato. Nunca había oído a una nave ser tan directamente crítica con una oficial. Claro que pocos días antes Nave se había declarado capacitada para ser capitana, para ser, en esencia, una oficial. En realidad fui yo quien le ofreció esa posibilidad semanas antes, en el Palacio Omaug, así que su respuesta no debería haberme sorprendido. Volví a ampliar mi percepción. Seibarden se había quedado de piedra y acababa de decir, indignada: ¿deberle yo una disculpa? ¿Y qué pasa conmigo? Teniente Seibarden, declaró Nave, la teniente Ekalu se siente herida y disgustada y fue usted quien la hirió y la disgustó. Además, este tipo de cosas afectan a toda la tripulación, y permítame recordarle que, en estos momentos, usted es responsable de ella. Conforme Nave iba hablando, el enfado de Seibarden se iba intensificando. Nave añadió: su estado emocional y su comportamiento han sido erráticos durante los últimos días. Ha estado usted insufrible con todo el mundo. Incluida yo. No vuelva a golpear la pared porque eso no la ayudará en nada. Actualmente, está usted al mando. Actúe en consecuencia. Y, si no puede hacerlo, entonces solicite ayuda al departamento médico. Si la capitana de flota estuviera aquí, le diría lo mismo. Al escuchar la última frase, Seibarden se sintió como si acabaran de propinarle un puñetazo. De una forma repentina, su enojo se convirtió en desesperación y se sentó pesadamente en el camastro. Dobló las piernas y apoyó la cabeza en las rodillas sin descruzar los brazos. La he jodido, gimió al cabo de unos segundos. Tenía otra oportunidad y la jodí. No de una forma irrevocable, repuso Nave. Todavía no. Sé que, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra ahora, sería inútil decirle que dejara de sentir lástima de sí misma, pero todavía puede levantarse y acudir a médico. Salvo por el hecho de que, en aquel momento, médico estaba de guardia. El problema, dijo médico en silencio al recibir la información que Nave acababa de transmitirle, es que, para empezar a tratarla, necesitaría datos actualizados de sus aptitudes y no los tengo. Además, yo no soy una examinadora ni una interrogadora, solo soy una doctora común. Algunas cosas puedo tratarlas, pero me temo que esto me supera. Y dudo de que podamos confiar en ninguna de las especialistas del sistema. La verdad es que tenemos el mismo problema con la teniente Tisaruat. Soltó un suspiro de exasperación. ¿Por qué tiene que ocurrir esto justo ahora? Tenía que ocurrir tarde o temprano, contestó Nave. Aunque, para serle sincera, al principio creí que no ocurriría. Sobreestimé la respuesta emocional de la teniente Seibarden cuando la capitana de flota no está. Seibarden, que seguía encorvada sobre sí misma en el camastro, repuso. Pero médico está de guardia. Médico, sentada en el puente de mando, declaró. La capitana de flota no puede estar siempre aquí. ¿Ella sabe lo que está ocurriendo? Sí, respondió Nave a médico, y le dijo a Seibarden. Sobrepóngase, teniente. Le diré a Maad 4 que le traiga un té. Debería usted asearse e informar a la teniente Ekalu de que ella estará al mando durante unos días. Y estaría bien que se disculpara ante ella, si es que puede hacerlo de una forma razonable. ¿Razonable? Preguntó Seibarden mientras levantaba la cabeza de las rodillas. Seguiremos hablando mientras se toma el té, repuso Nave. Mi insistencia en ver a Keter había indignado al personal del centro de detención. Supuse que habían recurrido a la magistrada del distrito, pero ella no se atrevió a pedirme cuentas de mi actuación.
Además, quería algo de mí, de modo que en lugar de reprobar mi conducta, me invitó a cenar. El comedor de la magistrada del distrito daba a unos escalones que conducían a un patio amplio y pavimentado con ladrillos. Unas parras frondosas con flores blancas y rosas de aroma dulce colgaban de unas vasijas altas y, por una de las paredes, resbalaba agua hasta una gran pila en la que nadaban peces y florecían pequeños nenúfares amarillos. Las sirvientas habían retirado la cena y la magistrada y yo estábamos bebiendo té. La traductora Fayette estaba al lado de la pila y miraba fijamente los peces. La Spene estaba sentada en un banco del patio, cerca de las altas puertas del comedor, que estaban abiertas, y a pocos metros de Carl V, que aguardaba de pie y en silencio. Hacía años que no oía esta canción, capitana de flota, declaró la magistrada del distrito mientras bebíamos el té y mirábamos hacia el patio, que se iba oscureciendo poco a poco. Discúlpeme, magistrada. No es necesario, no es necesario. Bebió un trago de su té. Era una de mis favoritas cuando era joven. Entonces la encontraba muy romántica, pero ahora que pienso en ella creo que es muy triste, ¿no? Y cantó. Pero yo me sustentaré solo con el perfume de las flores del jazmín hasta el final de mis días, titubeó un poco en el último verso. Había adoptado el tono de mi tarareo y era un poco demasiado alto para su comodidad. Pero las hijas tienen razón al interrumpir el ayuno funerario. La vida continúa. Todo continúa. Suspiró. ¿Sabe una cosa? No creí que viniera. Estaba convencida de que la ciudadana Keter simplemente quería molestarla. Estuve a punto de no comunicarle su petición. Eso habría sido ilegal, magistrada. Ella suspiró. Sí, por eso se la comuniqué. Si solicitó mi presencia en una situación tan extrema, ¿cómo podía ignorarla? Supongo que no. En el patio, la traductora Fayette se inclinó más sobre la pila con florecientes nenúfares amarillos. Deseé que no se sumergiera en el agua. Se me ocurrió que, si se hubiera tratado de la traductora Adlike, posiblemente habría hecho exactamente eso. Capitana de flota, desearía que se planteara hacer uso de su influencia con las trabajadoras agrícolas valskayanas de la plantación de té de la ciudadana Fosif. Usted no tiene por qué saberlo, pero hay personas que se alegrarían de contar con una excusa para hacerle daño a Fosif. Algunas de ellas incluso pertenecen a su propia familia y esta huelga les da la oportunidad de actuar en contra de ella. Teniendo en cuenta la inclinación de la ciudadana Fosif Demche hacia la crueldad, no me extrañaba. La capataz de Demche es una persona sumamente desagradable y ha odiado a la madre de Fosif desde que eran niñas. Como la madre murió, ahora odia a Fosif y, si puede, le arrebatará la plantación. La situación actual puede proporcionarle el poder suficiente para hacerlo, sobre todo porque con tantos portales inoperativos la Lord de Demche ahora está inaccesible. ¿Y las reivindicaciones de las trabajadoras? Pregunté yo. ¿Han sido atendidas? Verá, capitana de flota, eso es complicado. Yo no entendía qué tenía de complicado pagar lo justo a las trabajadoras o concederles los derechos y servicios básicos que correspondían a todas las ciudadanas. De hecho, prosiguió la magistrada del distrito, las condiciones de las trabajadoras de la plantación de Fosif no son muy diferentes de las de cualquier otra plantación de las montañas. Sin embargo, es Fosif quien carga con el peso de todo ello. Además, ahora algunas de las esais más problemáticas están entrando en escena. Quizá sepa que hay un templo pequeño y en ruinas al otro lado del lago, frente a la casa de Fosif. Sí, ella me lo mencionó. Cuando llegamos, 600 años atrás, no había más que escombros y malas hierbas. Sin embargo, últimamente algunas personas alegan que siempre ha sido un lugar sagrado y que, de hecho, la casa de Fosif era una parada en una antigua ruta de peregrinaje. La misma Fosif fomenta esta creencia. Supongo que la considera romántica, pero es ridícula, porque la casa se construyó menos de 100 años antes de la anexión. Además, ¿conoce usted algún lugar de peregrinación en cuyos alrededores no haya como mínimo una ciudad? De hecho, 1 o 2 repliqué yo, pero no suelen ser templos habitados por sacerdotisas que necesiten ayuda para subsistir. Es posible que en ese templo no hubiera una comunidad de sacerdotisas. La magistrada de distrito confirmó mi punto de vista con un gesto. Permítame serle sincera, magistrada. En este caso es usted quien está bajo presión. Cuando me declaró humana y ciudadana, Ana Andermianay me dio su apellido. Se trataba de un nombre que indicaba que pertenecía a la familia más poderosa del espacio Ratchai, un nombre que ninguna Ratchai podía ignorar.
debido a lo que yo era el último remanente de una nave militar que, durante aproximadamente 2000 años, había estado íntimamente relacionada con las hijas de muchas de las casas Rothschild más ricas y prominentes, poseía el acento y los modales correspondientes a esa clase social, de modo que bien podía utilizarlos. Desde hace mucho tiempo, usted mantiene una relación de amistad con las cultivadoras de té más importantes del planeta, declaré, pero es evidente que las demandas de las trabajadoras agrícolas son justas y o debería ser, una vergüenza personal para usted haber necesitado un intento de asesinato y una huelga laboral para darse cuenta de lo que está sucediendo. Y todavía se sentirá más avergonzada cuando haya interrogado a la ciudadana Raoud. Porque todavía no lo ha hecho, ¿no? En el patio, la traductora Fayad se inclinó sobre una de las anchas y redondas hojas de nenúfar para mirarla por debajo. Yo esperaba que, antes, ella y su madre se reconciliaran, repuso la magistrada sin lograr eliminar por completo el enojo de su voz. La ciudadana Fosif solo aceptará de nuevo a su hija si le resulta beneficioso a ella misma. Si a usted le interesa realmente el bienestar de la ciudadana Raoud, interróguela antes de llevar a cabo ningún otro intento de reconciliarla con su madre. ¿Usted está interesada en el bienestar de Raoud? No especialmente, admití yo. No en el ámbito personal, aunque es evidente que usted sí. Pero sí que me interesa el bienestar de la ciudadana Keter, y cuanto antes descubra usted por sí misma qué tipo de persona es Raoud, mejor base tendrá para juzgar las acciones de Keter. Y mejor base para decidir si enviar a Raoud de vuelta con su madre sería realmente bueno para ella. Tenga en cuenta con qué frialdad y facilidad Fosif la repudió y piense que las personas como Raoud no surgen de la nada. La magistrada frunció el ceño. ¿Está usted muy segura de saber qué tipo de persona es Raoud? Le resultará fácil averiguar por sí misma si estoy en lo cierto. En cuanto a que intervenga en el conflicto entre las trabajadoras agrícolas y las cultivadoras, no lo haré, pero sí que le aconsejo que se reúna con las cultivadoras y las líderes de las trabajadoras sin demora y resuelva este conflicto de la forma que sabe que debe resolverse. Después debería crear un comité para que investigue la historia del Templo del Lago y estudiar formas de resolver el conflicto que lo afecta. Asegúrese de que todas las personas que tienen un interés en el tema estén representadas. Las ciudadanas afectadas podrán dirigir sus alegaciones al comité y este deberá tenerlas en cuenta durante sus deliberaciones. La magistrada del distrito frunció otra vez el ceño y abrió la boca para protestar, pero volvió a cerrarla. Anaander Mianai está en guerra consigo misma, continué yo. Esa guerra puede o no alcanzar a Toek. En cualquier caso, como al menos uno de los portales interestelares que nos comunican con el Palacio Provincial está inutilizado, no podemos esperar ninguna ayuda ni consejo de allí. Debemos ocuparnos de la seguridad de las ciudadanas nosotras solas. Me refiero a todas las ciudadanas, no solo a las que tienen el acento y las creencias religiosas adecuadas. Además, sea por la razón que sea, ahora estamos en el foco de atención de las presgeres. La Lord del Ratch está en guerra consigo misma. ¿Y según dice las presgeres están aquí? Preguntó la magistrada. La verdad es que he oído rumores, capitana de flota. Las presgeres no son las causantes de esa guerra, magistrada. Entonces, capitana de flota, ¿de dónde procede su autoridad? ¿Cuál de las Mianai la envió aquí? Si la guerra de Anaander Mianai contra sí misma llega aquí y mueren ciudadanas, contesté yo, ¿realmente importará cuál de las Lord del Ratch me envió? Se produjo un silencio. 5 había estado observando a la traductora Fayat y yo sabía que ella o Nave me avisarían si ocurría algo que requiriera mi atención. Miré despreocupadamente hacia el patio. La traductora Fayat estaba acuclillada sobre una pierna en el bordillo de la pila y había sumergido la totalidad de un brazo y la otra pierna en el agua. Me levanté y salí dando zancadas al patio mientras me ponía en contacto con Nave. Enseguida averigüé que ni ella ni Cal 5 me habían informado de lo que estaba ocurriendo porque estaban discutiendo con la Spene. Quizá discutiendo era una palabra demasiado elegante para definirlo. Por lo visto, aunque la Spene había estado siguiendo de cerca a 5, no había obtenido los resultados esperados, de modo que, mientras yo estaba concentrada en la conversación con la magistrada del distrito, la auxiliar había estado hablando con 5. En realidad, había estado provocándola con éxito, lo que quedaba claramente demostrado por el hecho de que ni 5 ni Nave me habían comentado nada al respecto y ahora procuraban pagarle con la misma moneda. Mientras me acercaba a 5, oí que la Spene decía, simplemente, te quedaste ahí sentada, ¿no? Mientras ella te modificaba. Pues claro que sí. Y hasta es probable que le dieses las gracias por ello.
Eres uno de sus nuevos juguetes y ella puede hacer que sientas o pienses lo que le venga en gana. Y, sin duda, su prima, la capitana de flota, puede hacer lo mismo contigo. 5, cuya calma tipo auxiliar se había esfumado, replicó, o quizá fue Nave quien lo hizo. En aquel momento resultaba difícil distinguirlas. Al menos yo tengo una capitana y, además, una tripulación. ¿Dónde está la tuya? Ah, es verdad, perdiste a tu capitana y no has podido encontrar otra. Y ninguna de las personas que están a bordo de ti quiere estarlo, ¿no es así? Con la velocidad de las auxiliares, la Spene se levantó del banco en el que estaba sentada y se acercó a 5. Yo me puse entre ellas y agarré el antebrazo de la Spene antes de que pudiera golpearnos a ninguna de las dos. La Spene se quedó paralizada y no intentó apartar el brazo. Parpadeó con cara inexpresiva. Así que es usted una Mianai, ¿no? Yo me había movido más deprisa de lo que ninguna Ratchai humana podía hacerlo. La conclusión obvia era inevitable. Yo no era humana. Mi nombre hizo que la subsiguiente, aunque incorrecta conclusión pareciera igualmente obvia. No, no lo soy, repuse yo en voz baja y en nota I, porque no estaba segura de dónde estaba la magistrada en ese momento. Soy el único fragmento que queda de la crucero de batalla Justicia de Toren. Fue Anander Mianai quien me destruyó. Volví a hablar en Ratchai. Retrocede, prima. La Spene permaneció inmóvil durante un instante. Luego, casi imperceptiblemente, desplazó el peso hacia atrás, en dirección contraria a donde yo estaba. Abrí la mano y la Spene bajó el brazo. Un chapoteo procedente del otro extremo del patio hizo que volviera la cabeza hacia allí. En aquel momento, la traductora Feyat estaba de pie, con una pierna en el interior de la pila y uno de sus brazos empapado y chorreando agua. Un pececillo naranja se agitaba desesperadamente en su mano. Mientras la observaba, la traductora echó la cabeza hacia atrás y sostuvo el pez por encima de su boca. «Traductora», exclamé con voz potente y aguda. Ella se volvió hacia mí. «Por favor, no lo haga. Devuelva el pez al agua, por favor». «Pero es un pez». Su expresión era de auténtica perplejidad. «¿Los peces no son para comer?» La magistrada del distrito estaba en la parte superior de los escalones que conducían al patio y miraba fijamente a la traductora. Seguramente no se atrevía a decir nada. Algunos peces son para comer. Me acerqué a la traductora, quien seguía medio dentro y medio fuera del agua. Pero este no. Alargué los brazos con las manos ahuecadas. La traductora Feyat frunció levemente el ceño, de una forma que me recordó a Dlike, y soltó el pez en mis manos. Yo lo arrojé con rapidez a la pila antes de que cayera al suelo dando un coletazo. Estos peces son para mirarlos. ¿Se supone que una no debe mirar a los que se va a comer? Me preguntó la traductora Feyat. ¿Y cómo se distinguen unos de otros? En general, traductora, cuando están en una pila como esta y, en concreto, en una casa, son para mirarlos o se consideran mascotas. Sin embargo, como usted no está acostumbrada a distinguirlos, quizás sea mejor que pregunte antes de comerse algo que no se le haya ofrecido explícitamente como comida. Para evitar malentendidos. Pero yo quería comérmelo de verdad. Exclamó con voz casi quejumbrosa. Traductora, declaró la magistrada del distrito, quien había cruzado el patio mientras la traductora y yo hablábamos, hay sitios donde una puede pescar peces para comérselos. O puede usted acercarse al mar. La magistrada se puso a explicarle cosas sobre las ostras. Mientras yo estaba ocupada con la traductora, la Spene había salido del patio. Posiblemente había abandonado la casa. 5 esperaba en posición erguida. De nuevo había adoptado su acostumbrada actitud impasible, aunque al ser objeto de mi atención se sentía inquieta y avergonzada. Me pregunté quién era la responsable del altercado. Nave le había transmitido a 5 las palabras que debía decir, pero 5 no las había leído de una forma desapasionada. Las palabras de Nave aparecieron en la visión de 5 más o menos al mismo tiempo que ésta las pronunciaba y, aunque no las había reproducido con exactitud, estaba claro que ambas se habían visto empujadas por la necesidad de decir lo mismo. La traductora Feyat parecía bastante entusiasmada con la idea de las ostras. La magistrada del distrito le estaba hablando de los viveros que había cerca de la desembocadura del río y le explicaba que podían alquilar una barca para que la llevara hasta allí. Se acordó que ese sería el plan para el día siguiente. Volví la atención hacia 5, hacia Nave. Las dos estaban pendientes de mí. Yo sabía lo que era que Anander Mianai alterara tus pensamientos e intentara controlar tus emociones. Estaba convencida de que la Lord del Ratch hizo exactamente eso cuando empezó a retirar las auxiliares de la misericordia de Kalr.
También estaba convencida, dada mi experiencia personal y los acontecimientos de los últimos meses, de que más de una de las partes de Anaander Mianai había visitado a la misericordia de Kalr y había intentado implantarle su propia serie de instrucciones e inhibiciones. Hace ya un tiempo que me siento incómoda con esta situación, declaró Nave cuando nos conocimos, y probablemente eso era todo lo que podía decir. Además, la misericordia de Kalr no solo era vulnerable a Anaander Mianai. Yo disponía de accesos que me permitían obligarla a obedecerme. No eran de tanto alcance como los de Anaander Mianai, desde luego, y debía utilizarlos con gran precaución, pero los tenía. Alguien que podía ser una capitana era, presumiblemente, una persona, no una máquina. No tenía que preocuparse, al menos en teoría, de que su constructora y propietaria alterara sus pensamientos para que se amoldaran a sus propósitos, y mucho menos de que lo hiciera de formas molestas y contradictorias. Alguien que podía ser una capitana podía obedecer a otra persona, pero, en el caso de que lo hiciera, sería por elección propia. Comprendo que la espene es sumamente molesta y sé que lleva días provocándote, declaré en voz baja mientras la traductora y la magistrada seguían enzarzadas en su conversación. No utilicé ningún tipo de tratamiento porque hablaba tanto con Nave como con Cinco. Sin embargo, sabes que voy a tener que reprenderte. Sabes que deberías haberte contenido y haber mantenido la atención en la traductora. Que no vuelva a suceder. Sí, señor, respondió Cinco. Y, por cierto, gracias por hablar con la teniente Seibarden. Cinco sabía lo que había sucedido en líneas generales. Nunca estaba totalmente desconectada del resto de su decuria. En mi opinión, manejaste bien la situación. En el departamento médico, en la misericordia de Kalr, Seibarden estaba durmiendo. Amaatuna estaba preocupada y repasaba directrices y reglamentos con Nave, porque en cuestión de pocas horas tendría que hacerse cargo de la guardia de Seibarden. En realidad, ya sabía todo lo que necesitaba saber y, además, Nave siempre estaría ahí para ayudarla. Se trataba, simplemente, de demostrarlo oficialmente y de que se recordara a sí misma que lo sabía. Ekalu, que estaba de guardia en aquel momento, seguía enfadada. Después de una discusión más bien tensa con Nave, Seibarden logró ofrecerle una breve y sencilla disculpa en la que asumió toda la responsabilidad sin exigirle nada a cambio. Así que el enfado de Ekalu había disminuido y se había diluido en la ansiedad de fondo que la invadía por estar, repentinamente, al mando de la nave. Gracias, señor, respondió Kalr 5 en nombre de Nave. Me volví hacia la traductora. El tema de la conversación había virado de nuevo de las ostras al pez que había en la pila del patio. Está bien, cedió la magistrada, puede usted comerse uno de los peces. Yo no supe si sentirme aliviada o alarmada por el hecho de que la traductora Zeyat tardara menos de 5 minutos en encontrar y atrapar exactamente el mismo pez de antes y se lo tragara mientras todavía coleaba.